Había un teléfono que nadie debería haber contestado. Un teléfono que estaba sobre un escritorio de caoba en la oficina más grande del piso 42 de un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Un teléfono que llevaba sonando 4 minutos seguidos, con esa insistencia desesperada de las llamadas que no pueden esperar. Un teléfono que pertenecía a un hombre cuyo nombre aparecía en 3 revistas de negocios ese año, cuya firma valía millones, cuyo tiempo era, según él mismo había dicho en una entrevista famosa, el activo más valioso que existía. Ese teléfono lo contestó un niño de 12 años. Un niño con las rodillas manchadas de tierra porque había estado ayudando a su madre a cargar el carrito de limpieza por el pasillo. Un niño con una mochila rota colgada en un hombro y los zapatos que le apretaban porque eran del año pasado y sus pies habían crecido 3 tallas pero no había dicho nada para no preocupar a su mamá. Un niño que no tenía ningún derecho de estar en esa oficina, según las reglas del edificio, según las reglas del mundo. Pero estaba ahí, y contestó, y lo que pasó después cambió todo. El nombre de su madre era Carmen. Carmen Reyes, 41 años, cabello negro con algunas hebras grises que había empezado a notar hace 2 años y que no tenía tiempo ni dinero para atender. Manos que en otro mundo habrían sido las manos de alguien que toca el piano o que dibuja, manos largas y delgadas, pero que en este mundo eran las manos de alguien que friega pisos, que desinfecta baños, que carga bolsas de basura que pesan más de lo que debería cargar una persona de su tamaño. Carmen trabajaba en el edificio Torres del Norte desde hacía 7 años. Turno de tarde, de 3 a 11 de la noche. Llegaba puntual todos los días, con su uniforme azul marino que lavaba cada 2 días en el lavadero pequeño de su departamento, con su cabello recogido y sus guantes de hule colgados del cinturón. Era conocida entre el personal de limpieza como la más silenciosa y la más cuidadosa. La que no dejaba una sola mancha en los espejos. La que reponía el papel del baño antes de que se terminara, sin que nadie tuviera que pedírselo. La que nunca se quejaba, aunque sus rodillas llevaban años diciéndole que tenían un límite. Nadie le preguntaba cómo estaba. No porque la gente del edificio fuera mala, sino porque hay una manera en que las personas con uniforme de limpieza se vuelven invisibles en los lugares elegantes, como si el edificio mismo las absorbiera en su estructura, como si fueran parte del mobiliario, algo que uno agradece en abstracto pero que no ve de cerca. Carmen lo sabía. Lo había aceptado hace mucho tiempo. No sin dolor, porque algunas aceptaciones duelen aunque sean necesarias, pero sí con esa dignidad callada de quien decide que su valor no depende de que los demás lo reconozcan. Su hijo se llamaba Diego. Diego Reyes. 12 años. Los mismos ojos oscuros de su madre, pero con algo diferente adentro, esa especie de fuego quieto que tienen algunos niños que piensan demasiado rápido para su edad, que procesan el mundo con una velocidad que a veces los aísla porque los demás no van a ese ritmo. Era delgado, no de la delgadez saludable sino de la que viene de crecer rápido y comer lo suficiente pero no siempre lo necesario. Tenía una manera de estar en silencio que no era timidez sino observación, esa diferencia que muy poca gente nota pero que es enorme. En la escuela sacaba las mejores calificaciones de su salón sin mucho esfuerzo aparente, lo cual no le ganaba amigos sino más bien una especie de distancia respetuosa que se parecía a la soledad. Sus compañeros no lo molestaban, pero tampoco lo incluían del todo. Era de esos niños que existen en los bordes de los grupos, no adentro ni afuera, sino en ese espacio intermedio que puede ser muy solitario cuando tienes 12 años y el mundo todavía no te ha explicado que esa posición, con el tiempo, se convierte en ventaja. Iba al edificio Torres del Norte los miércoles y los viernes. No porque tuviera que ir, sino porque su madre no tenía con quien dejarlo esos días, y llevarlo con ella era la única solución que no costaba dinero. El guardia de seguridad del turno de tarde, un señor mayor llamado don Aurelio que llevaba más años en ese edificio que casi todos los empleados de las oficinas,
hacía la vista gorda cuando Carmen llegaba con Diego. Le daba un gesto con la cabeza, el niño agachaba un poco la suya, y pasaban. Diego tenía sus reglas para esos días. Reglas que se había puesto él mismo, sin que su madre se las dijera, porque entendía la situación sin que nadie tuviera que explicársela. Regla 1. No tocar nada que no fuera suyo. Regla 2. No hacer ruido en los pisos de oficinas. Regla 3. Si alguien preguntaba qué hacía ahí, decir que esperaba a su mamá en la zona de descanso del personal. Regla 4. No meterse en ningún lugar donde no debía estar. Esa noche del miércoles, Diego rompió la regla 4. No por desobediencia, sino por una cadena de pequeñas cosas que se fueron encadenando con esa lógica implacable que tiene el destino cuando ha decidido que algo tiene que pasar. Carmen estaba limpiando el baño ejecutivo del piso 42, el piso más alto del edificio, el piso donde estaban las oficinas de la dirección general, donde las alfombras eran de un tipo diferente y el aire olía diferente y todo tenía ese peso silencioso del dinero grande. Le había pedido a Diego que se quedara sentado en el pequeño banco junto al elevador de servicio mientras ella terminaba. Diego se sentó. Sacó su libro de matemáticas. Empezó a estudiar. Pasaron 15 minutos. Luego escuchó algo. No era un ruido fuerte. Era casi lo contrario. Un silencio que de repente se llenó de un sonido que no debería estar ahí. Un sonido de alguien respirando de manera extraña al otro lado del pasillo. Un sonido que Diego conocía porque lo había escuchado antes. Esa manera en que respira alguien que está tratando de no llorar en un lugar donde no quiere que lo vean. Diego dudó. Regla 4. No meterse en ningún lugar donde no debía estar. Pero el sonido continuó. Y había algo en el que era imposible ignorar. Esa frecuencia particular del dolor humano que atraviesa todas las reglas y todos los muros porque está hecho de una materia que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro tenga tiempo de decidir si escucharla o no. Se levantó. Caminó despacio por el pasillo de alfombra gruesa. Llegó hasta la puerta entreabierta de la oficina más grande, la que tenía en la placa de cristal un nombre que Diego había leído al pasar antes: Alejandro Montoya, director general. Empujó la puerta suavemente. La oficina era enorme. Una pared entera de cristal con la ciudad iluminada abajo, un escritorio de caoba que era más grande que la cocina del departamento donde Diego vivía, estantes llenos de libros y reconocimientos enmarcados y fotografías de hombres sonriendo junto a personas importantes. Había una silla giratoria vuelta hacia la ventana, y en esa silla, de espaldas a la puerta, había alguien. Era una persona adulta. Hombre. Por la postura, Diego supo de inmediato que era alguien que normalmente ocupaba ese espacio con autoridad, esa manera de sentarse que tienen los que están acostumbrados a que todos los miren cuando entran a un cuarto. Pero en este momento esa postura estaba rota. Los hombros caídos, la cabeza inclinada. Esa postura específica de alguien que se ha derrumbado en el único momento en que cree que nadie lo ve. Diego iba a retroceder. Iba a salir sin hacer ruido, a volver al banco junto al elevador, a fingir que no había visto nada. Pero en ese momento, el teléfono sobre el escritorio empezó a sonar. Sonó una vez, 2 veces. El hombre en la silla no se movió. 3 veces. 4. El hombre siguió inmóvil, como si el sonido llegara de muy lejos, como si estuviera en un lugar dentro de sí mismo donde los teléfonos no sonaban o no importaban. Diego miró el teléfono, miró al hombre, miró el teléfono de nuevo. 7 veces sonando. 8. Y entonces Diego hizo algo que no supo explicar después de manera completamente lógica, esa clase de decisiones que el cuerpo toma antes de que la mente termine de evaluar si son sensatas o no. Cruzó la oficina. Se sentó en la silla frente al escritorio. Y contestó el teléfono. «Buenas noches», dijo, con esa voz suya que era más seria de lo que correspondía a sus 12 años. «Oficina del señor Montoya».
Silencio al otro lado. Luego una voz de mujer, tensa, con ese tipo de tensión que se acumula durante horas y está a punto de convertirse en pánico. ¿Con quién hablo? ¿Dónde está Alejandro? Diego pensó rápido. El señor Montoya está en una reunión en este momento. Soy su. Pausa de medio segundo. Asistente. ¿En qué le puedo ayudar? Otro silencio. Más corto. Su asistente. La voz dudó. ¿Cuántos años tienes? Diego no respondió eso. En cambio dijo, ¿cuál es el motivo de su llamada, señora? Puedo tomar el mensaje o conectarla si es urgente. Un momento de duda al otro lado. Y luego, quizás porque la urgencia era más grande que la desconfianza, la mujer comenzó a hablar. Y lo que dijo hizo que Diego entendiera, en los siguientes 30 segundos, 3 cosas con absoluta claridad. 1. Esa llamada era la más importante que había entrado a esa oficina en meses. 2. Si nadie respondía adecuadamente en los próximos minutos, algo muy grande se iba a perder. 3. Él, Diego Reyes, hijo de Carmen la señora de limpieza, era en este momento la única persona disponible para evitarlo. La mujer al teléfono se llamaba Isabela Vaz. Era la representante de una empresa alemana llamada Vaz Industrial, que llevaba 6 meses negociando un contrato de expansión con la empresa de Alejandro Montoya. Un contrato que valía, según dijo Isabela con esa frialdad precisa de quien maneja cifras grandes, 43 millones de euros. Un contrato que esa noche, exactamente esa noche, había llegado al momento de decisión final porque la junta directiva de Vaz en Alemania había aprobado los términos y necesitaban confirmación de la parte mexicana antes de las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, que era cuando cerraba la ventana legal establecida en el acuerdo preliminar. Eran las 10:17. 43 minutos. Hemos intentado contactar al señor Montoya desde las 8 de la tarde, dijo Isabela, y en su voz había algo que ya no era solo tensión sino también una frustración que estaba ganándole terreno a la profesionalidad. Su teléfono personal no contesta. Su secretaria ya se fue. Nadie responde en recepción. Si no recibimos confirmación antes de las 11, el acuerdo se cancela automáticamente y tendremos que reiniciar el proceso desde el principio, lo cual no sé si la parte mexicana estará en posición de hacer dado el estado actual de... Señora Vaz, dijo Diego. Ella se detuvo. Voy a necesitar 3 minutos, dijo Diego. No cuelgue, por favor. Y antes de que Isabela Vaz pudiera responder, Diego puso el teléfono sobre el escritorio, se levantó y fue hacia la silla giratoria junto a la ventana. El hombre que estaba ahí no era lo que Diego esperaba. Esperaba a alguien imponente, de esos que llenan el espacio con su presencia. Y Alejandro Montoya sí era así, probablemente, en circunstancias normales. Pero en este momento era simplemente un hombre de 47 años con la corbata aflojada y los ojos enrojecidos y esa expresión particular de quien ha recibido una noticia que ha reorganizado todo su mundo interior en las últimas horas y todavía no ha terminado de encontrar dónde va cada pieza en el nuevo mapa. Diego se puso frente a él. Señor, dijo, con esa voz directa y tranquila que usaba cuando hablaba en serio. Hay una llamada para usted. Es urgente. Isabela Vaz, de Vaz Industrial. Tiene 43 minutos para confirmar un contrato de 43 millones de euros antes de que venza el plazo. Alejandro Montoya lo miró. Lo miró de la manera en que se mira a algo que no entiendes bien si es real o no. Sus ojos recorrieron a Diego de arriba abajo, los zapatos apretados, la mochila rota, las rodillas manchadas, la cara seria de 12 años que le devolvía la mirada sin parpadear. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz ronca. Alguien que contestó su teléfono, respondió Diego. Señor, tiene 42 minutos. Alejandro Montoya se quedó inmóvil 3 segundos más.
Luego algo cambió en su cara. Algo se volvió a encender. Ese interruptor que se había apagado hacía unas horas con cualquier noticia que hubiera recibido. Ese interruptor que separa a los que se quedan en el suelo de los que vuelven a levantarse aunque todavía duela. Se puso de pie. Cruzó la oficina. Tomó el teléfono. Y Diego se hizo a un lado, con esa discreción de quien sabe cuando su parte ha terminado y cuando le toca al otro tomar el relevo. Isabela, dijo Alejandro Montoya al teléfono, y su voz ya era diferente, más firme, más entera, aunque todavía tenía esa textura de alguien que ha estado llorando y no lo puede esconder del todo. Gracias por insistir. Estoy aquí. Hablemos. Diego se fue hacia la puerta. Iba a salir. Iba a volver al banco junto al elevador. Iba a fingir, como siempre, que nada había pasado. Pero entonces escuchó la voz de Alejandro Montoya detrás de él, no al teléfono, sino hacia él, en voz baja, mientras cubría el auricular con la mano. No te vayas. Diego se detuvo. Se volteó. Alejandro Montoya lo miraba con una expresión que Diego no supo nombrar en ese momento, pero que recordaría durante mucho tiempo después. Una expresión que era varias cosas al mismo tiempo. Sorpresa, gratitud y algo más profundo debajo de las dos, algo que tenía que ver con verse reflejado de manera inesperada en el lugar más improbable. Por favor, añadió Alejandro. Solo esa palabra. Diego asintió. Y se quedó. Se sentó en la silla de visitantes junto a la puerta, con su mochila rota en el regazo y su libro de matemáticas que ya no estaba leyendo, y escuchó a Alejandro Montoya hablar con Isabela Vaz durante los siguientes 38 minutos. No entendió todos los términos. Había palabras de negocios, referencias a cláusulas y porcentajes y estructuras de pago que eran territorio desconocido para alguien de 12 años. Pero entendió la arquitectura de la conversación, que era lo que importaba. Entendió cuando Alejandro cedía y cuando sostenía. Cuando la voz de Isabela al otro lado se tensaba y cuando se relajaba. Cuando la conversación estaba yendo hacia un acuerdo y cuando se alejaba de él. Era como ver una partida de ajedrez. Y Diego, que nunca había aprendido ajedrez formalmente pero que había leído 2 libros sobre estrategia que encontró en la biblioteca de la escuela, reconocía los movimientos aunque no supiera todos los nombres. A las 10:54, Alejandro Montoya dijo: «Tenemos un acuerdo, Isabela. Mañana primera hora mi equipo legal les envía la confirmación formal». Una pausa. Gracias por su paciencia esta noche. Fue una noche difícil de este lado. Les pido disculpas por la demora. Escuchó un momento. Luego, hasta mañana. Colgó. Se quedó de pie junto al escritorio con la mano todavía sobre el teléfono. Y el silencio de la oficina volvió, pero era un silencio diferente al que había antes, más liviano, más respirable, como el silencio que queda después de una tormenta cuando el cielo empieza a despejarse. Luego se volteó hacia Diego. Y Diego lo miró desde su silla de visitantes, con su mochila rota y sus zapatos apretados y esa cara seria que no era seriedad sino simplemente la manera en que se veía cuando estaba prestando atención completa. Alejandro Montoya lo miró durante un momento largo. «¿Cómo te llamas?» «Diego». «¿Cuántos años tienes?» «Diego». 12. Una pausa. «¿Qué estabas haciendo en mi oficina?» Diego pensó en mentir. Duró exactamente 2 segundos considerándolo. Luego decidió que no. «Mi mamá está limpiando el baño ejecutivo del pasillo. Yo la espero los días que vengo con ella porque no tengo dónde quedarme. Escuché que usted...» Se detuvo. Eligió las palabras. «Escuché que alguien necesitaba ayuda. Y su teléfono llevaba mucho tiempo sonando». Alejandro asintió despacio. «¿Y cómo supiste lo que había que hacer?» «Con Isabela». «No supe de inmediato», dijo Diego, con esa honestidad suya que no tenía filtros innecesarios.
Ella me explicó el problema. Yo solo escuché y traté de ganar tiempo para que usted pudiera atender la llamada. Le dijiste que eras mi asistente. Sí. ¿Por qué no la verdad? Diego lo pensó un momento. Porque si le decía la verdad, hubiera colgado. Y entonces usted no hubiera podido contestar a tiempo. Alejandro Montoya no respondió de inmediato. Afuera, la ciudad de noche brillaba a través del cristal de esa pared enorme. Millones de luces pequeñas que desde el piso 42 parecían un mapa de todo lo que era posible. Diego miraba esas luces con esa mirada suya de siempre, la que observa, la que conecta cosas, la que no se pierde en la superficie sino que busca la estructura debajo. Y Alejandro Montoya miraba a Diego, con esa expresión que Diego no había sabido nombrar antes pero que ahora, si hubiera tenido más vocabulario para las emociones de los adultos, hubiera reconocido como esto. El asombro mezclado con algo parecido a la vergüenza, esa vergüenza particular de un hombre poderoso que acaba de ser rescatado por alguien a quien el mundo había decidido que era invisible. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó finalmente. En el baño ejecutivo del pasillo, repitió Diego. Alejandro asintió. Se dirigió hacia la puerta. Y justo antes de salir, se detuvo y miró a Diego una vez más, con esa mirada que ya llevaba algo diferente. Algo que era más que gratitud aunque todavía no encontraba la forma de decirlo. No te muevas de aquí, dijo. Diego asintió. Y cuando Alejandro salió al pasillo y sus pasos se alejaron sobre la alfombra gruesa hacia el baño ejecutivo donde Carmen Reyes seguía trabajando sin saber nada de lo que acababa de ocurrir, Diego se quedó solo en la oficina más grande del piso 42. Miró el escritorio de caoba. Miró los reconocimientos enmarcados en las paredes. Miró la ciudad brillante a través del cristal. Y luego sacó su libro de matemáticas de la mochila rota y lo abrió en la página donde lo había dejado, porque tenía una prueba el viernes y todavía le faltaba repasar 3 temas. Porque Diego era así. El mundo podía estar ocurriendo a su alrededor con toda su intensidad y sus 43 millones de euros y sus oficinas de caoba y sus vidas de adultos complicadas. Y él seguía siendo un niño de 12 años que tenía una prueba de matemáticas el viernes y que pensaba que las dos cosas podían coexistir perfectamente bien. Eso también era una forma de inteligencia. Quizás la más rara de todas. Carmen Reyes escuchó pasos en el pasillo. No era inusual. El piso 42 tenía su propio ritmo nocturno, esos sonidos que uno aprende a distinguir después de años de trabajo en el mismo lugar. El zumbido del aire acondicionado que cambiaba de frecuencia a las 10 de la noche, el crujido específico del tercer panel del techo cuando la temperatura bajaba, los pasos del guardia nocturno que hacía su ronda a las 10:15 con esa cadencia reconocible de quien lleva demasiados años caminando el mismo recorrido. Pero estos pasos eran diferentes. Eran pasos directos, con propósito, y se detenían justo afuera de la puerta del baño ejecutivo. Carmen se incorporó desde donde estaba arrodillada junto al mosaico del piso, con el cepillo todavía en la mano y los guantes de hule mojados. Se preparó mentalmente para lo que casi siempre significaba que alguien se detuviera afuera de donde ella estaba trabajando. Una queja, una instrucción, algún ejecutivo que necesitaba usar el baño y le pedía con esa cortesía forzada de quien no está acostumbrado a pedir nada que por favor esperara afuera un momento. Abrió la puerta y se encontró con un hombre que no esperaba. No lo había visto nunca de cerca, solo de lejos, esa imagen borrosa que uno tiene de las personas que existen en un estrato diferente del mismo edificio. Pero su cara estaba en la fotografía enmarcada del lobby, junto al nombre de la empresa. Alejandro Montoya, el director general, el dueño de todo esto. Carmen retrocedió medio paso de manera instintiva, ese movimiento pequeño e involuntario de quien ha aprendido que ocupar espacio en presencia de ciertas personas puede ser interpretado como una transgresión. Buenas noches, dijo Alejandro Montoya. Su voz era diferente a lo que Carmen hubiera esperado.
No tenía esa textura de autoridad que tienen los hombres que están acostumbrados a que todo el mundo les abra paso. Tenía algo más suave, más cansado, algo que a Carmen, que llevaba años leyendo el estado emocional de las personas en los espacios que limpiaba porque su trabajo la hacía invisible y la invisibilidad era un punto de observación extraordinario, le dijo de inmediato que este hombre había tenido una noche muy difícil. «Buenas noches, señor», respondió Carmen, y en su voz había la cortesía automática de siempre, ese tono neutro y respetuoso que era su uniforme emocional tanto como el azul marino era su uniforme de tela. «¿Usted es la mamá de Diego?» Carmen sintió algo moverse dentro de su pecho. No exactamente miedo, pero sí esa sensación de alerta que conocen muy bien las madres que llevan a sus hijos a lugares donde no debería haber niños y saben que en cualquier momento alguien puede señalar eso como un problema. «Sí», dijo, con voz firme. «Señor, yo le explico. Él siempre se queda sentado en el banco del elevador, nunca toca nada. Yo me aseguro de que...» «Señora», la interrumpió Alejandro Montoya, con gentileza. «No vine a reclamarle nada». Carmen se detuvo. Lo miró. Él sostuvo su mirada con esa expresión que ella todavía no podía descifrar completamente pero que le parecía, cuanto más la miraba, sorprendentemente honesta para ser la cara de un hombre de su posición. «Su hijo acaba de salvar el contrato más importante de mi empresa», dijo Alejandro Montoya. «Y me gustaría hablar con usted, si tiene un momento». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Carmen miró sus guantes de hule. Los miró como si en ese momento representaran todo lo que era y todo lo que no era. Esa brecha enorme entre el piso de mosaico que estaba limpiando y la frase que acababa de escuchar. Luego levantó la vista. «Déjeme terminar esta sección», dijo. 5 minutos. Alejandro Montoya asintió. Y se quedó esperando en el pasillo, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos, sin impaciencia, sin ese lenguaje corporal de los hombres ocupados que hacen sentir culpable a quien los hace esperar. Simplemente esperó. Esos 5 minutos Carmen los trabajó con una concentración diferente a la habitual. No la concentración del trabajo mecánico, sino la concentración de alguien que está usando la actividad física para ordenar los pensamientos que se le habían desordenado de golpe. Terminó el mosaico. Recogió sus cosas. Se quitó los guantes. Los dobló y los guardó en el cinturón. Y salió al pasillo. Alejandro la llevó a su oficina. Diego seguía ahí, sentado en la silla de visitantes junto a la puerta, con el libro de matemáticas abierto en el regazo y la expresión de quien estaba completamente absorto en un problema que no tenía nada que ver con 43 millones de euros, ni con directores generales, ni con nada de lo que acababa de ocurrir en esa misma habitación. Cuando Carmen entró y lo vio, Diego levantó los ojos. Carmen lo miró. Era esa mirada de madre que no necesita palabras para hacer una conversación completa. La mirada que dice: «Después me cuentas todo. Y ya veremos qué pienso de todo esto». Diego la conocía perfectamente. Asintió con la cabeza, muy levemente, ese asentimiento que significaba: «Lo sé. Estoy bien. No rompí ninguna regla importante. Ninguna de las reglas importantes». Carmen se sentó en la otra silla de visitantes. Diego cerró su libro. Y Alejandro Montoya se sentó al otro lado del escritorio de caoba, frente a los dos, en esa posición que era la suya natural en ese espacio pero que esta noche se sentía diferente, menos como un trono y más como simplemente un lugar donde sentarse a hablar. Alejandro les contó lo que había pasado. No todo. Algunas cosas las dejó en ese territorio privado donde uno guarda lo que es demasiado personal para compartir con desconocidos, aunque esos desconocidos te hayan hecho un favor enorme. Pero sí suficiente. Les habló del contrato, de base industrial, de los 6 meses de negociación. Les habló de la llamada que Diego había contestado y de los 42 minutos que habían quedado cuando Diego lo encontró en esa silla junto a la ventana.
Carmen escuchaba con esa atención total que era su manera de estar en el mundo, sin interrumpir, sin asentir de más, simplemente recibiendo la información con esa dignidad callada que era la misma con la que fregaba pisos y la misma con la que escuchaba las malas noticias y la misma con la que llevaba a su hijo a un trabajo nocturno porque no tenía alternativa. Cuando Alejandro terminó, hubo un silencio. Luego Carmen miró a Diego. «¿Le dijiste que era su asistente?» «Sí», dijo Diego. Carmen lo miró un momento más. Luego miró al frente, y en su cara pasó algo que Alejandro Montoya, que llevaba toda su vida adulta leyendo personas en salas de reuniones, reconoció como el esfuerzo genuino de alguien que está tratando de no sonreír en un momento en que siente que no debería sonreír. «Señora Reyes», dijo Alejandro, «quiero hacer algo, no como un favor ni como caridad, como lo que es, una deuda». Carmen frunció el ceño levemente. «Mi hijo solo contestó un teléfono, señor. Su hijo tomó una decisión en un momento en que yo no podía tomarla. Y esa decisión vale 43 millones de euros». Hizo una pausa. «No me diga que eso es solo contestar un teléfono». Carmen no respondió de inmediato. Alejandro continuó. «Tengo una propuesta. Quiero que Diego entre al programa educativo que mi empresa patrocina. Es un programa para estudiantes con capacidades excepcionales, con beca completa, acceso a mentorías, preparación universitaria». Una pausa. «Y quiero hablar con usted sobre su situación laboral. No para quitarle su trabajo, sino para ver si hay una manera de que su experiencia en este edificio se reconozca de una manera diferente». Carmen lo miró durante un tiempo que para Diego, que observaba a los dos desde su silla, parecía muy largo, pero que probablemente no duró más de 10 segundos. «¿Por qué?», preguntó Carmen. «Solo eso, sin rodeos». Con esa honestidad directa que era idéntica a la de su hijo, aunque ninguno de los dos lo supiera. Alejandro la miró, y respondió con la misma honestidad. «Porque esta noche yo estaba en esa silla sin poder moverme. Y su hijo entró sin que nadie se lo pidiera, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, y resolvió un problema que yo no podía resolver». Hizo una pausa. «Eso no se paga, pero se reconoce». Carmen asintió muy despacio. Luego miró a Diego, y Diego la miró a ella. Y en ese intercambio silencioso entre madre e hijo había todo un idioma propio que ningún tercero podía traducir completamente. Un idioma hecho de años de departamentos pequeños y cenas ajustadas y zapatos que apretaban y libros de biblioteca y madrugadas en que Carmen llegaba del trabajo y Diego fingía estar dormido, aunque no lo estaba porque esperaba escuchar que la llave entraba en la cerradura para poder dormir tranquilo. «Déjeme pensarlo», dijo Carmen finalmente. Era lo único que podía decir esa noche. Y Alejandro Montoya, que era un hombre que había aprendido a leer cuándo presionar y cuándo dar espacio, asintió sin insistir. Se levantaron. Carmen tomó su carrito de limpieza del pasillo. Diego se colgó la mochila al hombro. Y cuando estaban en la puerta, Alejandro dijo, en voz baja: «¿Cómo sabías que la llamada era importante, Diego? Ella no te dijo los detalles de inmediato». Diego se detuvo. Pensó la respuesta con esa calma suya. «Por la manera en que respiraba», dijo. «Cuando alguien lleva horas esperando algo urgente, respira diferente. Más corto, como si el aire le costara». Una pausa. Y por el número de veces que había llamado antes. Ella mencionó que desde las 8. Si no fuera importante, hubiera mandado un mensaje o esperado al día siguiente. Alejandro Montoya no dijo nada. Solo miró a ese niño de 12 años con los zapatos apretados y la mochila rota y esa manera de ver el mundo que hacía que todo lo que él había construido en 47 años de vida pareciera, de repente, mucho más pequeño y mucho menos impresionante de lo que él creía.
El edificio Torres del Norte tenía una cafetería en el piso 2 que cerraba a las 7 de la tarde para el público general, pero que tenía una máquina de café disponible toda la noche para el personal. Carmen la usaba a veces, en sus descansos de 15 minutos, cuando las rodillas le pedían que se sentara un momento y el café instantáneo le daba la energía para terminar el turno. Esa noche, después de bajar del piso 42, fue ahí con Diego. Se sentaron frente a frente en una de las mesas de la cafetería vacía, con 2 vasos de agua porque el café a esa hora le impedía dormir y mañana tenía que estar de pie a las 6 para llevar a Diego a la escuela antes de volver a casa a dormir 3 horas antes de su otro trabajo del mediodía. Diego esperó. Sabía que su madre iba a hablar cuando estuviera lista. Y Carmen siempre necesitaba ordenar las cosas internamente antes de sacarlas, esa manera de procesar que era como acomodar una habitación desordenada. Primero identificas qué hay, luego decides dónde va cada cosa, y solo entonces abres la puerta para que otros entren. ¿Tuviste miedo?, preguntó Carmen finalmente. Diego lo pensó. Un poco. Al principio. Y luego. Luego no había tiempo para tener miedo. Carmen asintió, mirando su vaso de agua. ¿Sabías que era el director general de la empresa? No hasta que vi la placa en la puerta. ¿Y cuándo lo supiste? Diego pensó un momento. Ya era tarde para cambiar nada. Y de todas formas tampoco hubiera cambiado nada. Carmen lo miró. ¿Por qué no? Porque el problema era el mismo independientemente de quién fuera él, respondió Diego. El contrato vencía a las 11. Eso no cambiaba según quien estuviera en la silla. Carmen estuvo en silencio un momento. Afuera, en la ciudad de noche, los sonidos del tráfico llegaban amortiguados a través de los cristales de la cafetería, esa mezcla de bocinas lejanas y motores y ese murmullo constante que tienen las ciudades grandes cuando no duermen, que es casi siempre. Diego, dijo Carmen, con una voz que era diferente a su voz de todos los días, más baja, más de adentro. ¿Sabes cuánto gano yo por mes? Diego no respondió de inmediato. Sabía que su madre no esperaba que diera una cifra. Esperaba que escuchara lo que venía después de esa pregunta. Lo suficiente para que no nos falte la comida, para pagar la renta, para los útiles de la escuela. Una pausa. No lo suficiente para zapatos nuevos cada vez que los necesitas. Diego bajó los ojos un momento. Luego los levantó. Lo sé, mamá. Lo sé que lo sabes, dijo Carmen. Por eso no me has dicho nada de los zapatos. Diego no respondió. Carmen le puso la mano encima de la suya sobre la mesa. Sus manos, esas manos largas y delgadas que en otro mundo hubieran sido las manos de alguien que toca el piano, ahora tenían las marcas de los guantes de hule, esa piel ligeramente más seca, esa textura de trabajo constante que no desaparece aunque te quites los guantes. Llevo 7 años en este edificio, dijo Carmen. 7 años limpiando los pisos de personas que no saben mi nombre. Y no lo digo con rencor, Diego, te lo juro que no. Lo digo porque quiero que entiendas algo. Se detuvo. Buscó las palabras correctas con esa precisión suya. Yo elegí este trabajo. No era mi primer sueño, pero lo elegí porque era lo que podía hacer para cuidarte. Y no me arrepiento. Nunca me he arrepentido un día. Diego tenía la garganta apretada. Pero tú, continuó Carmen, tú no tienes que elegir lo que yo elegí. Tú puedes elegir más. Y lo que pasó hoy arriba en esa oficina. Hizo una pausa larga. Lo que pasó hoy es que el mundo se dio cuenta de algo que yo sé desde que tenías 3 años. ¿Qué? Dijo Diego, con voz apenas audible. Que eres extraordinario, hijo. El silencio que siguió a esas palabras era del tipo que no necesita ser llenado. Era completo en sí mismo. Diego miró a su madre y su madre lo miró a él y entre los dos había todo lo que habían sido juntos,
Los años difíciles y las noches largas y los zapatos que apretaban y las cenas ajustadas y también, debajo de todo eso, algo que no se podía comprar ni vender ni cuantificar en ninguna moneda de ningún país. Ese amor específico entre una madre y un hijo que han aprendido a ser el uno para el otro todo lo que el mundo no ha querido ser. Carmen apretó su mano una vez. Luego la soltó. Vamos. Hay que terminar el turno. Los días siguientes fueron extraños de esa manera en que son extraños los días después de que algo cambia. Cuando la vida exterior todavía tiene la misma forma de siempre, pero algo en el interior ya es diferente y uno no sabe bien cómo reconciliar las dos cosas. Diego fue a la escuela. Tuvo su prueba de matemáticas el viernes. Sacó la nota más alta del grupo, como siempre, sin que nadie lo felicitara especialmente porque ya era lo que se esperaba de él y las cosas esperadas raramente generan entusiasmo. Carmen fue a sus dos trabajos. El del mediodía, en una casa particular donde limpiaba 3 veces por semana, y el del edificio Torres del Norte, de tarde. Hizo sus rutas habituales. Limpió sus pisos habituales. Usó su máquina de café del piso 2 a las 9 de la noche como siempre. Pero en el piso 42, algo había cambiado. La secretaria de Alejandro Montoya, una mujer eficiente llamada Patricia que llevaba 12 años en el cargo y que tenía la memoria organizacional de la empresa guardada en su cabeza con una precisión que ningún sistema digital había podido superar. La saludó por su nombre cuando Carmen llegó a limpiar. Buenas noches, Carmen. Carmen se detuvo. La miró. Patricia le sostuvo la mirada con una expresión neutral pero no hostil. Buenas noches, respondió Carmen, después de un segundo. No dijo nada más. Pero mientras limpiaba ese piso esa noche, algo en el espacio se sentía diferente. No de manera dramática. No de la manera de las películas donde todo cambia de golpe y la música sube y las luces se iluminan. Sino de esa manera sutil y real en que cambian las cosas cuando una persona en una estructura empieza a ser vista, y ese cambio se transmite despacio, casi sin palabras, a los demás. Alejandro Montoya llamó a Carmen 3 días después. A su teléfono personal, el número que le había pedido esa noche. Llamó a las 6 de la tarde, antes de que empezara su turno, con esa consideración de quien ha pensado en el horario del otro antes de marcar. Le habló del programa educativo. Le dio detalles. Le explicó que no era una beca de emergencia ni un gesto de lástima, sino un programa que existía desde hacía 4 años, que había pasado por sus manos 15 estudiantes, de los cuales 12 estaban ahora en universidades de primer nivel con caminos claros por delante. Le dijo que Diego cumpliría todos los criterios de selección si se presentaba formalmente, pero que quería hablar con ella antes de iniciar cualquier proceso porque entendía que esto era una decisión familiar. Carmen escuchó todo. Cuando él terminó, dijo: «¿Puedo hacerle una pregunta directa, señor Montoya? Por favor. ¿Esto lo hace porque se siente en deuda? ¿O porque genuinamente cree que mi hijo merece esta oportunidad?» Una pausa al otro lado. «Las dos cosas», respondió Alejandro. «Y no veo por qué una tiene que anular la otra». Carmen pensó esa respuesta. «De acuerdo», dijo finalmente. «Hablemos». Lo que Carmen no sabía, mientras tenía esa conversación, era que Alejandro Montoya había pasado los 3 días anteriores pensando no solo en Diego sino también en sí mismo, en esa versión de sí mismo que Diego había encontrado derrumbado en una silla giratoria en la oficina más grande del piso 42. La noticia que lo había hundido esa noche era personal, no de negocios. Algo que no tenía que ver con contratos ni con millones de euros, sino con esa otra contabilidad más difícil de gestionar, la de las relaciones y los errores y el tiempo que se gasta en el lugar equivocado hasta que un día miras y ya no puedes recuperar lo que se fue. No iba a contárselo a Carmen. Era demasiado suyo para compartirlo con alguien que apenas conocía. Pero sí le había cambiado algo.
Esa noche en que un niño de 12 años con los zapatos apretados había cruzado su oficina con una determinación callada y había resuelto en 42 minutos lo que él no había podido resolver porque estaba demasiado metido dentro de su propio dolor para ver que afuera el mundo seguía requiriendo presencia. Esa noche le había enseñado algo que ninguna reunión de directivos ni ningún libro de liderazgo le había enseñado antes. Que a veces la claridad no viene de los que más saben. Viene de los que todavía no han aprendido que ciertas cosas son imposibles. La primera reunión del programa educativo fue un sábado por la mañana. En un edificio diferente al Torres del Norte, un edificio más pequeño pero con esa sensación de seriedad tranquila de los lugares donde las cosas que pasan dentro importan. Había otros 4 estudiantes en ese primer encuentro, todos de edades entre 11 y 14 años, todos con esa mirada reconocible de los que piensan diferente, esa mezcla de intensidad y de ligera incomodidad social que viene de pasar demasiado tiempo en tu propia cabeza. Diego llegó con Carmen. Ella lo acompañó hasta la puerta. Lo miró de la manera en que las madres miran a sus hijos cuando los están soltando hacia algo nuevo, esa mirada que es mitad orgullo y mitad el dolor físico de abrirles camino sabiendo que ese camino los lleva hacia adelante y hacia afuera. ¿Estás bien?, preguntó Carmen. Sí. ¿Tienes todo? Diego tocó su mochila. La misma mochila rota de siempre, con la correa remendada con cinta adhesiva porque todavía no había una nueva. Sí. Carmen asintió. Y luego, en voz muy baja, dijo, entra como entras siempre, sin disculparte por estar ahí. Diego la miró. Esa frase, sin disculparte por estar ahí, era la frase que resumía todo lo que Carmen había querido darle y que ningún salario nocturno podía comprar. Esa convicción de que él tenía derecho a ocupar el espacio que ocupaba, a estar en los lugares donde estaba, a ser tomado en serio sin tener que ganárselo con timidez ni con excusas. Lo sé, mamá. Carmen le puso la mano en el hombro un momento. Luego lo soltó. Diego entró al edificio. Y Carmen se quedó en la puerta, mirando cómo su hijo cruzaba ese umbral con esa espalda recta y esa mochila rota y esos zapatos que apretaban. Y en su cara había algo que muy pocas personas del edificio Torres del Norte, y muy pocas personas del mundo en general, habían tenido el privilegio de ver en todos esos años de turno de tarde y guantes de hule y pisos de mosaico. Carmen Reyes, con los ojos brillantes y la mandíbula firme y esas manos que en otro mundo habrían tocado el piano, estaba sonriendo. De esa manera en que sonríen las personas cuando algo que llevaban mucho tiempo esperando finalmente, empieza a ocurrir. El programa educativo se llamaba Puentes. No era un nombre elegido al azar. Alejandro Montoya lo había elegido él mismo cuando fundó el programa 4 años atrás, en uno de esos momentos de claridad que a veces llegan cuando uno ha tenido suficiente éxito material como para preguntarse si ese éxito tiene algún propósito más allá de sí mismo. Puentes. Porque la idea era exactamente esa. Construir conexiones entre 2 orillas que el mundo había decidido que no debían tocarse. La orilla de los que tenían acceso y la orilla de los que tenían capacidad pero no acceso. Y la convicción, que Alejandro defendía en cada reunión de su junta directiva con la misma firmeza con que defendía sus contratos comerciales, de que la distancia entre esas 2 orillas no era natural sino construida, y que lo construido por el ser humano podía ser deconstruido por el ser humano si había voluntad suficiente. Diego no sabía nada de esa filosofía cuando entró al programa. Solo sabía que había 5 estudiantes en esa primera reunión del sábado, que la persona que los recibió era una mujer joven llamada Sofía que tenía una manera de hablar que no condescendía ni sobreexplicaba, sino que simplemente hablaba como si todos en ese cuarto fueran capaces de entender cosas difíciles, lo cual a Diego le pareció inmediatamente el trato más respetuoso que había recibido de un adulto fuera de su madre. Y que el estudiante sentado a su izquierda, un muchacho llamado Renato que tenía 13 años y venía de un pueblo a 3 horas de la ciudad, lo miró cuando entró y le dijo, sin ningún preámbulo social,
tú eres el que contestó el teléfono. Diego lo miró. ¿Cómo sabes eso? Sofía nos contó algo antes de que llegaras. Sin nombres. Pero era obvio que eras tú. Diego no respondió de inmediato. ¿Fue difícil?, preguntó Renato. ¿Qué parte? Cualquier parte. Diego lo pensó honestamente. La parte más difícil fue los primeros 10 segundos. Después ya no había tiempo para que fuera difícil. Renato asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. A mí me pasa igual. Cuando hay que hacer algo, el miedo se va solo. Diego lo miró con esa atención suya que hacía que la gente sintiera que realmente estaba siendo visto. ¿Qué hiciste tú? Y Renato le contó. Una historia diferente pero hecha de la misma materia, esa materia específica de los niños que crecen en los bordes del mundo con más cerebro que recursos y más voluntad que oportunidades, y que sin embargo encuentran la manera de hacer que las cosas ocurran porque nadie les ha dicho todavía con suficiente convicción que no pueden. Esa mañana, Diego encontró algo que no sabía que le faltaba. No era un programa educativo. No era una beca. Era eso, personas que pensaban como él, que sentían el mundo de esa manera intensa y particular que lo había mantenido en los bordes de los grupos de su escuela durante años, que entendían sin que se los explicaras que la inteligencia no era arrogancia sino simplemente una manera de ver, y que esa manera de ver a veces era solitaria no porque fuera superior sino porque era diferente y lo diferente siempre tarda en encontrar su lugar. Llegó a casa esa tarde con algo diferente en los ojos. Carmen lo notó de inmediato, como notaba siempre las cosas de Diego, con esa sensibilidad de las madres que han aprendido a leer a sus hijos en los espacios entre las palabras porque a veces los hijos no tienen palabras para lo que sienten. ¿Cómo estuvo?, preguntó Carmen, desde la cocina donde estaba calentando la cena. Bien, dijo Diego. Carmen esperó. Sabía que había más. Hay un muchacho que se llama Renato, dijo Diego, sentándose a la mesa. Viene de un pueblo que se llama San Marcos del Río. Dice que a veces el camino de tierra se pone tan malo en temporada de lluvias que no puede ir a la escuela una semana seguida. Y aún así sabe más física que cualquiera de mi salón. Carmen sirvió la cena en silencio. Puso el plato frente a Diego. Se sentó frente a él. ¿Y eso qué te dice?, preguntó. Diego miró su plato un momento. Luego levantó los ojos. Que el mundo desperdicia mucho, dijo. Desperdicia a mucha gente. Carmen lo miró. Sí, dijo simplemente. Lo hace. Comieron en silencio, pero era el silencio bueno, el de dos personas que acaban de compartir una verdad importante y no necesitan añadir más porque la verdad ya llenó el espacio. 3 semanas después de esa primera reunión, Alejandro Montoya cumplió la segunda parte de lo que había prometido. Llamó a Carmen a su oficina, esta vez de día, en horario de trabajo, con una cita formal hecha a través de Patricia la secretaria, que llamó al número de Carmen con esa eficiencia precisa de quien ha organizado miles de citas y sabe exactamente qué información dar y cuál guardar. Carmen llegó puntual, con su ropa de calle, no el uniforme, porque era su día libre. Una blusa azul oscuro y pantalón negro, ropa limpia y bien planchada, sin pretensiones pero con esa dignidad de quien sabe presentarse sin necesitar aparentar. Patricia la recibió en la recepción del piso 42 con una naturalidad que era nueva, sin la incomodidad de quien no sabe bien cómo tratar a alguien que normalmente existe en otra categoría del mismo edificio. La llevó directamente a la oficina. Le ofreció café. Carmen aceptó. Alejandro Montoya estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, mirando la ciudad de día, que era completamente diferente a la ciudad de noche. Más visible, más honesta en cierta manera, sin las luces que la embelleciesen artificialmente. Se volteó cuando escuchó entrar a Carmen. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por la invitación», respondió Carmen,
con esa cortesía que era genuina pero no servil, esa cortesía que venía de la educación y no del miedo. Se sentaron. El café llegó, y Alejandro fue directo al punto, porque había aprendido en 3 semanas que Carmen Reyes era exactamente como su hijo. No necesitaba preámbulos ni rodeos, los dos funcionaban mejor cuando las cosas se decían directamente. Le habló de una posición. No era un ascenso dentro del equipo de limpieza. Era algo diferente. El edificio Torres del Norte manejaba la logística de operaciones de sus pisos ejecutivos a través de un coordinador interno, una persona que supervisaba los servicios, gestionaba los proveedores, resolvía los problemas cotidianos que surgían en un edificio de 42 pisos donde trabajaban más de 800 personas. El coordinador actual se jubilaba en 2 meses. No es un trabajo de oficina en el sentido tradicional, explicó Alejandro. Requiere conocer el edificio mejor que nadie. Requiere saber resolver problemas antes de que se conviertan en crisis. Requiere una persona en quien confíe absolutamente. Una pausa. Usted lleva 7 años en este edificio, Carmen. Usted conoce cada piso, cada sistema, cada persona del personal de servicio. Conoce los problemas antes de que aparezcan en ningún reporte porque los ve con sus propios ojos antes de que lleguen a ningún papel. Carmen escuchó todo esto con esa atención total de siempre. ¿Qué implicaría?, preguntó. Horario de día. Lunes a viernes. Oficina propia en el piso 3. Alejandro nombró una cifra. El salario. Carmen no parpadeó, pero algo en sus manos, que estaban quietas sobre sus rodillas, se tensó levemente y luego se relajó. Ese movimiento mínimo de quien recibe una información que reorganiza un cálculo que llevaba años haciendo. Y acceso completo a los beneficios del personal administrativo. Seguro médico, fondo de retiro, días de vacaciones. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso específico. Carmen miró sus manos. Esas manos que conocía mejor que ninguna otra parte de sí misma, con sus marcas de trabajo y su textura de guantes de hule y esa piel que nunca terminaba de recuperar del todo la suavidad que tenía antes. Las miró durante un momento que no era duda, sino más bien ese proceso suyo de acomodar las cosas internas antes de hablar. Luego levantó los ojos. ¿Esto es porque se siente en deuda?, preguntó. Era la misma pregunta que le había hecho por teléfono. La misma pero diferente, porque ahora había más en juego y las 2 personas en ese cuarto lo sabían. Alejandro respondió diferente a la vez anterior. Ya no, dijo. Las primeras 48 horas. Sí, quiero ser honesto con usted. Las primeras 48 horas esto era gratitud y deuda mezcladas. Pero llevo 3 semanas revisando el perfil que tendría el candidato ideal para esta posición. Una pausa. Y cada vez que termino la lista de requisitos, la persona que aparece es usted. No porque su hijo me salvó un contrato, sino porque usted cumple cada punto de esa lista mejor que cualquier candidato externo que podría encontrar. Carmen lo miró. Me lo puede poner por escrito, dijo. Alejandro no esperaba eso. Lo absorbió un segundo. Luego algo en su cara se movió, esa expresión de alguien que acaba de recibir una respuesta que le parece correcta aunque lo sorprenda. Sí, dijo. Con mucho gusto. Carmen asintió. Entonces acepto. Cuando tenga el papel. El papel llegó 2 días después. Carmen lo leyó 3 veces. Lo leyó sola en su departamento, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té que se fue enfriando porque estaba demasiado concentrada para acordarse de beberlo. Lo leyó la segunda vez más despacio, párrafo por párrafo, con esa atención de quien no quiere que ninguna palabra se le escape. Lo leyó la tercera vez en voz alta, para escucharlo además de verlo, porque hay cosas que uno necesita escuchar con sus propios oídos para que se vuelvan completamente reales. Luego lo firmó, y guardó la pluma.
y se quedó sentada en silencio un momento en esa cocina pequeña donde había desayunado durante 7 años antes de irse al trabajo del mediodía, donde había calentado cenas a las 11:30 de la noche cuando llegaba del Torres del Norte, donde había revisado las tareas de Diego y había pagado las cuentas con esa aritmética apretada que era la geometría diaria de su vida. Sacó su teléfono. Llamó a su madre, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba los domingos porque entre semana no había tiempo y el tiempo de larga distancia costaba. Llamó un martes por la noche, algo que nunca hacía. Su madre contestó con esa alarma inmediata de las madres cuando el teléfono suena fuera del horario habitual. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá, dijo Carmen. Y en su voz había algo que su madre reconoció de inmediato porque era la voz de su hija pero con una capa nueva encima, algo que no había escuchado en mucho tiempo, quizás años. Te llamo para contarte algo. Y se lo contó todo. Mientras hablaba, Diego estaba en su cuarto haciendo tarea. Tenía la puerta entreabierta, como siempre, esa costumbre suya de dejar la puerta entreabierta para escuchar la presencia de su madre en el departamento aunque no la estuviera viendo, ese hábito de los niños que han aprendido que la presencia de su madre es sinónimo de seguridad y que necesitan sentirla cerca aunque no necesiten nada específico de ella. Escuchó fragmentos de la conversación. Palabras sueltas. Torres del Norte. Coordinadora. Horario de día. Cerró su cuaderno. Se quedó quieto en su silla. Y algo dentro de él, algo que llevaba años ahí sin nombre, esa tensión específica de los niños que han crecido viendo a sus madres cansadas y han internalizado ese cansancio como parte del paisaje normal de su vida sin darse cuenta de cuánto peso extra cargaban por eso, ese algo se aflojó. Despacio, como afloja un nudo que alguien ha estado apretando sin saber que lo apretaba. Los meses que siguieron fueron los meses más llenos que Diego recordaba haber vivido. El programa Puentes tenía reuniones los sábados y sesiones de mentoría individuales cada 2 semanas. Había proyectos, lecturas, discusiones que a veces se extendían más allá del horario porque nadie quería parar. Había un mentor asignado a Diego, un ingeniero llamado Marcos que tenía 34 años y que había entrado al mundo laboral desde una situación no muy diferente a la de Diego y que por eso tenía esa manera de hablar que no romantizaba las dificultades pero tampoco las usaba como excusa, sino simplemente las nombraba y seguía adelante. Diego absorbía todo con esa velocidad suya que a veces asustaba a los adultos que no estaban acostumbrados a ella. Leía los materiales antes de las sesiones. Llegaba con preguntas ya formadas. Y esas preguntas tenían esa calidad particular de las preguntas que nacen de alguien que ha pensado un problema desde todos los ángulos posibles y ha encontrado el ángulo donde todavía hay algo que no encaja. Sofía, la coordinadora del programa, le dijo a Alejandro en una reunión de seguimiento que Diego era el estudiante más inusual que había pasado por Puentes en 4 años. ¿En qué sentido?, preguntó Alejandro. En el sentido de que la mayoría de los estudiantes excepcionales que llegan aquí tienen una fortaleza muy clara y el resto es promedio. Diego no. Diego tiene fortalezas en todo, pero lo más inusual no es su capacidad analítica ni su memoria. Hizo una pausa. Es su manera de leer a las personas. Es emocionalmente más inteligente que la mayoría de los adultos que conozco. Sabe cuando alguien necesita ser presionado y cuando necesita espacio. Sabe cuando una conversación requiere lógica y cuando requiere otra cosa. Otra pausa. Eso no se enseña. Eso se trae. Alejandro escuchó eso en silencio. Y pensó en esa noche. En esa silla junto a la ventana. En los pasos de un niño de 12 años cruzando su oficina con una determinación que no venía de saber quién era Alejandro Montoya, sino simplemente de saber que alguien necesitaba ayuda y eso era suficiente razón para actuar. Eso no se enseña. Eso se trae. La noche que Diego cumplió 13 años, Alejandro Montoya mandó algo al departamento. No fue él en persona. Fue un mensajero,
con una caja plana y rectangular envuelta en papel marrón y una tarjeta pequeña que decía, con letra a mano que era claramente la de alguien que no escribe a mano con frecuencia pero que había decidido hacerlo para esta ocasión, para Diego. Con respeto y gratitud. A.M. Carmen recibió el paquete y lo puso sobre la mesa de la cocina con una curiosidad que no expresó en voz alta pero que Diego leyó perfectamente en la manera en que lo dejó exactamente en el centro de la mesa, equidistante de los dos extremos, como si quisiera que estuviera disponible pero no quisiera abrirlo ella. Diego lo abrió. Adentro había una mochila. No era una mochila ordinaria. Era del tipo que usan los estudiantes universitarios serios, con compartimentos organizados y material resistente y esa construcción que dice que fue hecha para durar años, para ir a lugares importantes, para cargar cosas que importan. Era de un azul marino oscuro, casi negro, con costuras reforzadas y cremalleras que cerraban con ese sonido sólido y satisfactorio de las cosas bien hechas. Diego la sostuvo en las manos. La miró durante un momento largo. Carmen lo observaba desde el otro lado de la mesa. ¿Qué piensas?, preguntó Carmen, en voz baja. Diego levantó los ojos. Y en su cara había varias cosas al mismo tiempo, esa complejidad emocional que era su manera natural de sentir las cosas, sin poder reducirlas a una sola etiqueta simple. Pienso, dijo despacio, que la voy a usar hasta que se rompa. Y luego la voy a arreglar. Y la voy a seguir usando. Carmen lo miró. ¿Por qué no simplemente usarla hasta que se rompa y ya?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Porque la mochila rota también me llevó al piso 42, dijo Diego. Y ahí fue donde pasó todo. Carmen no dijo nada más. Pero esa noche, cuando Diego ya dormía y ella estaba lavando los platos en ese silencio de madrugada que era el único silencio completo que existía en su vida, Carmen Reyes se permitió algo que rara vez se permitía: llorar. No de tristeza. De esa otra cosa para la que el español no tiene una palabra perfecta pero que existe con mucha claridad en el cuerpo, esa mezcla de alivio y gratitud y el peso de todo lo que ha costado algo y la alegría de que ese costo haya valido, todo junto, todo al mismo tiempo, saliendo por los ojos de una mujer de 41 años que llevaba mucho tiempo siendo fuerte y que esa noche, sola en su cocina con el sonido del agua corriendo, se daba el permiso de no serlo por un momento. Un año después de la noche del teléfono, Alejandro Montoya organizó una cena. No una cena de negocios. Una cena pequeña, en un restaurante que no era el más caro de la ciudad sino el que él consideraba el mejor. Esa diferencia que dice algo sobre el tipo de persona que es alguien cuando no está actuando para una audiencia. Invitó a Carmen y a Diego. Invitó a Sofía del programa Puentes. Invitó a Marcos, el mentor de Diego. Y a Renato, el muchacho del pueblo de San Marcos del Río, con su madre, que había venido especialmente para la ocasión en el autobús de larga distancia. Era una cena sin agenda formal, sin discursos preparados, sin el lenguaje de las ceremonias donde todo el mundo dice lo correcto pero nadie dice lo verdadero. Alejandro había pensado mucho en si hacer algo o no hacer nada para marcar ese aniversario. La gente de su entorno le hubiera dicho que no había nada que marcar, que era un año de negocios, que el contrato con base industrial había resultado en los términos esperados y la empresa seguía adelante y eso era suficiente narrativa para cualquier historia de éxito. Pero Alejandro sabía que esa no era la historia. La historia no era el contrato. La historia era lo que había visto desde esa silla junto a la ventana, en el momento en que un niño que el mundo había vuelto invisible cruzó su oficina con la certeza tranquila de que tenía derecho a estar ahí y a ayudar aunque nadie se lo hubiera pedido. La historia era Carmen Reyes firmando un papel 2 días después de leerlo 3 veces. La historia era Renato y su madre viajando 3 horas en autobús para estar en una cena porque alguien los había invitado y esa invitación era la primera de ese tipo que habían recibido en su vida. La historia era eso, y merecía ser marcada.
La cena fue larga y llena de esa conversación que ocurre cuando las personas en una mesa se sienten vistas y seguras. Esa conversación que va de un tema a otro sin un orden lógico, pero con una continuidad emocional que la hace sentir completa. Se habló de muchas cosas. Del programa Puentes y de a dónde iba. De los proyectos que Diego y Renato estaban desarrollando juntos, una propuesta para mejorar el sistema de recolección de agua en comunidades rurales que habían empezado como ejercicio académico y que Marcos había dicho, con esa honestidad suya sin adornos, que tenía potencial real de ser implementado. En algún momento de la noche, entre el plato principal y el postre, Alejandro le preguntó a Diego algo que había querido preguntarle desde hace tiempo. Cuando entraste a mi oficina esa noche, dijo, ¿tuviste un momento en que pensaste en no entrar? Diego lo pensó honestamente. Era su manera, pensar primero, hablar después. Sí, dijo. Unos segundos. ¿Y qué te hizo entrar? Diego levantó los ojos hacia su madre un momento. Luego los regresó a Alejandro. Mi mamá, dijo. No ella específicamente, sino lo que ella me enseñó sin decirlo. Buscó las palabras. Ella nunca me enseñó que el mundo era justo. Nunca me dijo que si hacías las cosas bien todo salía bien. Pero sí me enseñó algo diferente. Una pausa. Me enseñó que cuando ves a alguien que necesita ayuda y puedes dársela, el único motivo válido para no hacerlo es que realmente no puedes. No que tienes miedo. No que no es tu trabajo. Solo que realmente no puedes. El silencio en la mesa duró un momento. Esa noche yo podía, dijo Diego. Así que entré. Carmen tenía los ojos brillantes pero la mandíbula firme. Esa expresión suya de siempre. La madre de Renato, que había estado callada la mayor parte de la noche con esa timidez de quien no está acostumbrado a este tipo de espacios, dijo algo en voz baja. Sofía, que estaba a su lado, la escuchó y luego lo tradujo para los que no habían alcanzado a oírlo. Dice que quiere que su hijo sea como Diego. Renato, que sí había escuchado lo que dijo su madre, miró la mesa con esa incomodidad de los 13 años cuando el cariño de tu madre se vuelve público. Pero en sus ojos había algo que no era incomodidad. Era otra cosa, orgullo, quizás, o algo más cercano al reconocimiento. Sí, también quiero eso. Diego lo miró, y Renato lo miró. Y entre los dos pasó algo que no era palabras sino entendimiento, ese idioma que tienen las personas que han llegado al mismo lugar desde caminos diferentes y que saben, sin necesitar decirlo, que ese camino tiene todavía mucho por delante y que es mejor recorrerlo acompañado. Han pasado 5 años desde esa noche en el piso 42. Diego tiene 17 años ahora. La mochila azul marino ya tiene algunas marcas de uso pero no está rota, porque Diego la cuida con esa atención que da a las cosas que significan algo más que su función. Va a la preparatoria en las mañanas y al programa Puentes los sábados, aunque ahora ya no como estudiante sino como asistente de Sofía, ayudando a los nuevos participantes a entender el programa, siendo para ellos lo que Marcos fue para él. Alguien que habla sin condescender, que escucha sin juzgar, que entiende desde adentro lo que es crecer con más cerebro que recursos. El proyecto de recolección de agua que empezó con Renato como ejercicio académico fue presentado hace 2 años ante una organización de desarrollo regional. Fue aprobado para una prueba piloto en San Marcos del Río. Renato coordina la implementación desde su pueblo. Diego lo apoya desde la ciudad. Se hablan por teléfono 2 veces por semana con esa regularidad de los amigos que han decidido que la distancia no es argumento para perder el contacto. Carmen llega al Torres del Norte a las 8 de la mañana. Sale a las 5 de la tarde. Tiene una oficina en el piso 3 con una planta en la ventana que Diego le regaló el día que empezó en el cargo y que ella ha mantenido viva con esa consistencia con que mantiene todo lo que le importa. Patricia, la secretaria del piso 42, la saluda por su nombre cada vez que Carmen sube a coordinar algo en ese piso.
Ya no hay incomodidad en ese saludo. Ya es simplemente natural, esa naturalidad que tarda en llegar pero que cuando llega es la única manera en que debería haber sido desde el principio. Sus manos todavía tienen las marcas. Esas cosas no desaparecen completamente, pero duermen mejor. Las rodillas duelen menos. Y a veces, en las tardes de domingo cuando no hay prisa por nada, saca su teléfono y busca videos de piano en internet. Esos videos donde las manos se mueven sobre las teclas con una fluidez que parece imposible hasta que uno entiende que no es imposible sino simplemente el resultado de años de práctica. Y los mira con esa expresión que no es tristeza por lo que no fue sino algo más parecido a una puerta que no está cerrada del todo. Diego la vio hacerlo una tarde. No dijo nada ese día, pero 2 semanas después llegó a casa con un libro. Un método de piano para adultos principiantes que había encontrado en la librería de segunda mano cerca de la escuela, con las páginas levemente amarillas pero el contenido intacto. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Carmen lo miró. Levantó los ojos hacia Diego. «Nunca es tarde», dijo Diego, con esa voz suya que era seria y tierna al mismo tiempo, esa voz que sonaba cada vez más a la voz de un hombre aunque todavía tuviera la cara de un muchacho. Carmen tomó el libro. Lo abrió en la primera página. Y no dijo nada, porque no hacía falta. Alejandro Montoya cambió algunas cosas ese año. No todo. Los cambios profundos nunca son todo de golpe porque la vida real no funciona así. Y los hombres de 47 años no se transforman de la noche a la mañana aunque les pase algo que mueve el suelo. Pero cambió algunas cosas. Expandió el programa Puentes. De 5 estudiantes por año a 15. Consiguió 3 empresas más que cofinanciaran el programa, no porque necesitara el dinero sino porque quería que la idea creciera más allá de él, que no dependiera de su presencia ni de su presupuesto, que tuviera la clase de estructura que sobrevive a las personas que la fundaron. Contrató a 2 coordinadores educativos nuevos. Sofía siguió siendo la directora. Y en la pared de su oficina, junto a los reconocimientos enmarcados y las fotografías con personas importantes, puso algo nuevo. No era un diploma ni una placa. Era una hoja de papel común, enmarcada en un marco sencillo de madera. Una hoja que Diego había escrito a mano en el primer ejercicio del programa Puentes, cuando Sofía le había pedido a cada estudiante que respondiera una pregunta simple. ¿Qué es lo más valioso que tienes? La mayoría de los estudiantes había escrito cosas como mi familia, mi determinación, mi inteligencia, mi fe. Diego había escrito una sola línea. Lo más valioso que tengo es saber que puedo ayudar y la decisión de hacerlo. Alejandro la había leído en el reporte de Sofía y le había pedido permiso a Diego para tenerla. Diego le dijo que sí, con esa indiferencia tranquila de quien no entiende del todo porque alguien querría colgar en una pared lo que para él era simplemente una verdad obvia. Pero Alejandro la quería en esa pared por una razón específica. Porque esa frase era lo que él había olvidado estar sentado en esa silla giratoria la noche que todo esto empezó. Había olvidado que tenía la capacidad de ayudar y había perdido, por unas horas, la decisión de ejercerla. Y un niño de 12 años con los zapatos apretados y la mochila rota le había recordado, sin proponérselo, sin saberlo, que esas 2 cosas juntas eran la única diferencia real entre los que cambian algo y los que solo observan cómo el mundo sigue igual. La miraba a veces, en las mañanas antes de que llegara Patricia y empezaran las reuniones y los contratos y el ruido constante de todo lo que había que decidir. La miraba y recordaba. Y ese recuerdo lo hacía mejor en su trabajo, pero más importante, lo hacía mejor en las demás cosas. En las conversaciones que importaban. En los momentos donde tenía que elegir entre lo cómodo y lo correcto. En las noches difíciles, que siguieron existiendo porque las noches difíciles no desaparecen del todo para nadie, sino que uno aprende a no quedarse solo en la oscuridad cuando llegan. La última vez que Diego entró al piso 42 fue un martes de marzo. No fue a ninguna reunión oficial.
Subió porque Carmen había olvidado su teléfono en la oficina y él se lo subió de camino a casa desde la escuela. Entró con su credencial del programa Puentes que le daba acceso al edificio, saludó a Patricia, le dejó el teléfono de su madre y salió. Pero en el pasillo, antes de llegar al elevador, pasó frente a la puerta de la oficina de Alejandro Montoya. La puerta estaba entreabierta. Diego se detuvo. No por ninguna razón específica, solo porque ese pasillo, esa puerta, esa alfombra gruesa con su olor particular, tenían una presencia en su memoria que hacía que su cuerpo se detuviera de manera casi involuntaria, como cuando uno pasa frente a un lugar donde ocurrió algo importante y el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Alejandro estaba en su escritorio. Levantó los ojos. Vio a Diego en el pasillo. Se miraron un momento a través de la puerta entreabierta. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Sí, dijo Diego. Le traje el teléfono a mi mamá. Alejandro asintió. Otro momento de silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro. Claro. ¿Tienes claro lo que quieres estudiar? Diego lo pensó, no porque no supiera, sino porque quería decirlo bien. Ingeniería primero, y luego políticas públicas. Quiero entender cómo funcionan los sistemas para poder cambiar los que están mal. Alejandro lo miró durante un momento. ¿Cuáles sistemas, específicamente? Los que deciden quién tiene acceso y quién no, dijo Diego. Sin dudar, con esa claridad suya de siempre. Los que hacen que Renato tenga que faltar a la escuela una semana por una carretera de tierra. Los que hacen que mi mamá tardara 7 años en ser vista en el mismo edificio donde trabajaba. Alejandro asintió despacio. Eso es ambicioso, dijo. Lo sé, respondió Diego. Y eso te detiene. Diego lo miró. Y en su cara, en esa cara de 17 años que ya no tenía del todo la cara de un niño pero todavía no tenía del todo la cara de un adulto, había algo que Alejandro reconoció porque lo había visto antes, en esa misma oficina, en ese mismo muchacho, 5 años atrás. Esa certeza tranquila, esa determinación que no necesita ser ruidosa para ser real. No, dijo Diego. Lo que es difícil no me detiene. Solo me dice que voy en la dirección correcta. Alejandro Montoya sonrió. No la sonrisa de las fotografías con personas importantes. La otra, la que aparecía pocas veces pero que cuando aparecía era completamente real. Ve a casa, Diego. Buenas noches, señor Montoya. Diego se fue por el pasillo de alfombra gruesa hacia el elevador. Con su mochila azul marino con sus marcas de uso. Con sus zapatos que ya le quedaban bien. Con esa espalda recta y esa manera de caminar de alguien que sabe hacia dónde va aunque el camino todavía no esté completamente trazado. Alejandro lo vio alejarse desde su puerta. Y luego miró la hoja enmarcada en la pared. Lo más valioso que tengo es saber que puedo ayudar y la decisión de hacerlo. Afuera, la ciudad seguía siendo la ciudad. Con sus 42 pisos de cristal y sus millones de luces de noche y sus carreteras de tierra y sus autobuses de larga distancia y sus departamentos pequeños y sus cocinas donde las madres lloran de alivio cuando nadie las ve y sus establos donde las promesas se hacen en silencio y sus teléfonos que suenan sin que nadie los conteste. Hasta que alguien los contesta. Hasta que alguien cruza el pasillo, abre la puerta, y decide que lo que está pasando al otro lado importa suficiente para actuar. Eso es todo lo que hace falta, a veces. Solo eso. Y sin embargo, es todo. Si esta historia llegó hasta algún lugar dentro de ti, si en Carmen viste a alguien que conoces, si en Diego reconociste algo de ti mismo o de alguien que amas, entonces esta historia cumplió su propósito. Compártela esta noche con alguien que necesite recordar que el valor no depende del piso en que trabajas ni del tamaño de tu mochila. Dale like si crees que las historias como esta merecen seguir contándose. Y si todavía no eres parte de nuestra familia en Emocio Cuentos,
Suscríbete ahora, porque aquí cada historia es una luz encendida para los que caminan en la oscuridad. Buenas noches. Que descanses bien.